se está moviendo el fluido sobre la superficie y la capa límite ahora térmica necesariamente tendrá que aparecer. Los mismos postulados que hicimos en su momento para capa límite de velocidades, pero adaptada a la parte de transferencia de calor. Existía una región muy cercana a la superficie en donde los efectos de la transferencia de calor serán visibles, porque ahí entendemos de forma significativa que el perfil o el caliente se ve. ¿Por qué? Porque la superficie estará T sub S. Ahí lo mismo, podemos nosotros analizar el fenómeno desde esta lógica. Las moléculas que están en contacto con la superficie, ¿qué pasa? Se adhieren a la misma. Y esas moléculas es como que adquieren la temperatura de la superficie. Entonces, esas moléculas adheridas a la superficie ya se encuentran a T sub S, pero por otra parte, en regiones ya alejadas de la superficie tenemos el fluido que se encuentra a temperatura de corriente. Por lo tanto, como les he dicho siempre, la temperatura es una función continua. La temperatura necesariamente tendrá que cambiar desde T sub S hasta T sub infinito. Necesitamos ese perfil de temperaturas que vaya secuencialmente desde TS hasta T sub infinito, y eso ocurre en una región muy próxima de espesor muy reducido cercana a la superficie. Y el fenómeno de la capa límite térmica transcurre de forma muy similar a la de velocidades, porque en el borde de ataque, como les decía, esa capa límite es un fenómeno puntual. Ahí, ¿sí? En el borde de ataque es como que tendríamos que el primer frente de ataque del fluido interacciona con la superficie, y en ese punto automáticamente el fluido cambia su temperatura a T sub S. ¿Sí? Por encima tenemos T sub infinito. El fluido, conforme se mueve por la superficie, conforme incrementamos la distancia desde el borde de ataque, tiene que más recorrido y tiene más probabilidad de interactuar con la superficie, y eso hace que ya paulatinamente esa capa límite térmica vaya ganando espesor. Pero siempre bajo la misma lógica. Región de espesor muy reducido, cercana a la superficie, en donde son significativos los efectos de la transferencia de calor, y consecuentemente será la región en donde tengamos formalmente la fuerza impulsora Ts y T sub infinito. Al igual que lo hicimos en su momento, de forma didáctica, pedagógica, definimos que esta región abarca básicamente el 99% de la fuerza impulsora. ¿Sí? Es decir, el 99% de T sub infinito menos T sub S. Pero claro, ¿sí? Esa región en donde tenemos el 99% de la fuerza impulsora va cambiando. Conforme yo incremento la distancia desde el borde de ataque, conforme más se mueva, hay más probabilidad o hay más región de que el fluido interactúe con la superficie, y este colchón, esta capa límite térmica, va incrementando su espesor. La misma fenomenología, conforme yo incremento la distancia desde el borde de ataque, el régimen de flujo paulatinamente va a ir cambiando desde laminar, transición y turbulencia. Exactamente lo mismo. Pero, vuelvo y repito, es una región, ¿sí?, en donde tenemos de forma significativa los efectos de la transferencia. ¿Sí? De alguna forma, esto ya lo he dicho, las partículas de fluido en la capa adyacente a la superficie alcanzan el equilibrio térmico con la placa y tomarán la temperatura superficial T sub S. Están adheridas, ¿sí? Y esa particularidad de que se adhieren a la superficie hace que rápidamente alcancen el equilibrio térmico con la superficie y tenemos T sub S. Pero, desde esta lógica de concebir al fluido como constituido por capas o por láminas, si bien es cierto la que está en contacto con la superficie se detiene, pero las otras tienen movilidad, y esta que está estática interactúa con la que se encuentra más encima, y eso hace que haya
una interacción desde esta lógica de que tienen distintos contenidos energéticos. Eso de distintos contenidos energéticos también recalca y refuerza la particularidad de que tenemos un gradiente, un perfil de temperaturas. Y en este colchón, repito, estará presente la fuerza impulsora. Tendrá que cambiar necesariamente la temperatura desde TS hasta T solo infinito. Estas partículas de fluido intercambian energía con las partículas que están en la capa de fluido adjunta y así sucesivamente. Desde TS en la superficie hasta T sub infinito en regiones lo suficientemente lejanas de esta superficie. La región del flujo sobre la superficie en la cual la variación de la temperatura en la dirección normal de la superficie es significativa es la famosa capa límite térmica. ¿Sí? Aquí algo importante que espero hayan entendido y entendido de la lectura de esa parte. Me habla de una dirección normal que un poco hace referencia a que aquí de alguna forma estamos suponiendo y estamos predisponiendo a que analicemos el fenómeno desde una lógica de flujo unidireccional de calor. El calor va desde la superficie hacia el fluido o la inversa, pero ¿sí? Es flujo unidireccional. Por eso esta superficie es la que define que el área de transferencia para el fenómeno convectivo. El espesor de la capa límite térmica en cualquier lugar a lo largo de la superficie se define como la distancia desde la superficie en la cual la diferencia de temperaturas es igual al 99% de la fuerza impulsora de la diferencia de temperaturas. Algo similar a lo que teníamos con capa límite de velocidades, pero ahí hablábamos del 99% de la velocidad de corriente libre, pero es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la fuerza impulsora es que diferencia de velocidades, pero en ese caso es v sub infinito menos v sub s, pero la superficie está estática a cero. Por eso hablamos del 99% de velocidad de corriente libre. El flujo sobre una superficie calentada, enfriada, tanto la capa límite de velocidad como la térmica se desarrollan de forma simultánea. Esto es importante. No es que se forma lo uno y se cancela la otra. El movimiento del fluido sobre la superficie está ahí y la capa límite hidrodinámica está presente, pero como hay transferencia de calor, también se forma y se desarrolla de forma simultánea la capa límite térmica. Por lo tanto, las dos están creciendo de forma simultánea. El desarrollo de la capa límite de velocidad en relación con la térmica tendrá un fuerte efecto sobre la transferencia de calor por convección. Más que evidente, porque si yo enfoco desde resistencias, la resistencia y la transferencia de calor se concentra y se centra en esta región en donde yo tengo la capa límite térmica. Por eso, cuando les decía que yo no puedo dejar de lado la parte de conducción, sobre todo a nivel de las moléculas que están adheridas a la superficie, que necesariamente transportarán calor por convección, teníamos que plantear un balance energético desde la lógica de que el calor por conducción es igual al calor por convección. Y ahí llegamos a establecer que posiblemente una forma teórica de evaluar el coeficiente de convección va a ser igual a ¿qué? A la conductividad térmica del fluido dividido para ¿qué? Para el espesor de la capa límite térmica. Mientras más espesor tenga, ¿qué va a pasar? Que va a disminuir la velocidad de transferencia porque el coeficiente de convección será más pequeño. Si es más reducido, el H crece y hace que la velocidad tienda a ser menor. Por eso hablo de una resistencia. La resistencia a la transferencia de calor de alguna forma estará radicada o estará ubicada en la región en donde tenemos la capa límite. Se desarrolla una capa límite térmica cuando un fluido a una temperatura específica fluye sobre una superficie que está a una temperatura diferente. Eso ya lo habíamos analizado. Creo que no se me cambió la diapositiva. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver el comportamiento y la relación entre estas dos capas
que de forma simultánea se están desarrollando. Repito, yo no puedo dejar de lado la capa límite de velocidad, porque para convección yo necesito que el fluido se mueva sobre una superficie. Por lo tanto, la capa límite de velocidad está ahí. Pero adicionalmente existe la fuerza impulsora y eso hace que también se desarrolle la capa límite. Entonces, ¿cuál es el nexo entre ambas capas límites? De forma preliminar, vamos a plantear y aparece este grupo dimensional conocido como el nombre del número de Prandtl. Y este Prandtl lo que va a hacer es, de alguna forma, correlacionar los dos efectos que tenemos ahí: movimiento de fluido sobre la superficie más transferencia de calor. Y por eso, a nivel del Prandtl, lo que hacemos es comparar la difusividad molecular de cantidad de movimiento dividido para la difusividad molecular de transferencia de calor. La difusividad molecular de la cantidad de movimiento no es más que la viscosidad cinemática. ¿Sí? La viscosidad dividido para la densidad. Y la difusividad molecular de transferencia de calor, ¿qué es? El famoso coeficiente de conductividad o de conducción térmica, que es conductividad dividido para densidad multiplicado por el centro. ¿Sí? Entonces aquí de alguna forma estamos comparando estas variables que son representativas a nivel de ¿qué? De transferencia de cantidad de movimiento y transferencia de calor, porque los dos efectos están combinándose en el fenómeno conductivo. Si recordamos unidades, ¿qué unidades tiene la viscosidad cinemática? Longitud al cuadrado por unidad de tiempo. ¿Qué unidades tiene el coeficiente de difusividad térmico? Longitud al cuadrado por unidad de tiempo. Si yo comparo ambas variables que tienen las mismas unidades, obviamente estamos consiguiendo un grupo adimensional. Entonces, lo único que estamos haciendo es, repito, tomar en cuenta una variable extremadamente importante en transferencia de cantidad de movimiento, que es la viscosidad. La viscosidad, recordarán, genera o me permite entender, ¿no es cierto?, el efecto de que de mi capa límite de velocidades, porque, ¿no es cierto?, esa fricción o sinónimo de fricción hace que haya el efecto de arrastre o de retardamiento cuando las capas están interactuando entre sí, las capas. Y a nivel de difusividad térmico, también es una variable importante a nivel de transferencia de calor. Correlacionando, ¿sí?, viscosidad cinemática respecto de coeficiente de difusividad térmico, dimensionalmente grupo adimensional, y combinando variables hace que generemos este grupo adimensional conocido como Prandtl, y vemos que el Prandtl ha sido igual a la viscosidad, capacidad calorífica dividido para conductividad. ¿Sí? Algo que es interesante de analizar a nivel de este Prandtl es un poco ver las tendencias en cuanto a los valores que pueden presentar, ¿sí?, las sustancias cuando calculamos sus números de Prandtl. Algo importante, ya un poco más allá de que el Prandtl correlaciona cantidad de movimiento versus, ¿sí?, transferencia de calor, es que yo veo que esencialmente este grupo de Prandtl lo que hace es que agrupar variables que tienen que ver con qué, con propiedades físicas del fluido que está experimentando transferencia de calor. Esto sí compete exclusivamente ¿quién? Al fluido. Por eso tenemos viscosidad, capacidad calorífica, conductividad térmica del fluido. Y no es de la superficie, es del fluido. La superficie es un elemento que estará presente en la transferencia de calor, pero a nivel de propiedades, jamás utilizaré las propiedades de la superficie. ¿Sí? Por eso ustedes, en esta primera parte, donde estamos analizando y caracterizando la convección, verán que yo simplemente nombro la superficie, pero no diré si es madera, si es acero, si es concreto, porque la superficie lo único que hace es
ser ese elemento que es parte de mi sistema, porque el fluido tiene que moverse sobre una superficie. Y a lo mucho, esta superficie tiene este T sub S. Eso será, tal vez, lo único relevante e importante a nivel de la superficie. Además, es el fluido. Y en el Prandtl es esencialmente propiedades físico-químicas. Les decía, es importante que veamos tendencias. Y algunas tendencias se pueden establecer y se pueden plantear en función de qué? En función de la naturaleza del fluido. Cuando hablamos de fluidos, sabemos que podemos hablar de qué? Líquidos, gases y vapores. ¿Bien? A nivel de Prandtl, ahí nos da un poco el espectro de los valores que típicamente se pueden encontrar a nivel del Prandtl, desde valores pequeños, 0,01, hasta valores muy grandes, 100.000. ¿Sí? Pero, si nosotros centramos nuestra atención tal vez en el agua, que es un fluido que comúnmente se utiliza en procesos industriales, si ustedes se han fijado, el agua se utiliza ¿para qué? Para generar vapor. Y ese vapor a veces lo utilizamos para calentar. El agua también se utiliza para enfriamiento, remover, quitar calor en un proceso. ¿Sí? Consecuentemente, el agua se utiliza muy frecuentemente en procesos industriales. Y a nivel del agua, ¿sí? Tenemos que su Prandtl está en torno a 10. ¿Sí? Ojo, agua en estado líquido. Pero, ¿sí? Si nosotros ahora centramos nuestra atención en todo lo que son gases y vapores, resulta que ese Prandtl, ¿sí? Como máximo, pues está en torno al valor de la unidad. Valores un poco inferiores a 1 o ligeramente superiores a 1, pero generalmente, casi siempre, estos valores de Prandtl para lo que son gases y vapores generalmente se encuentran en torno a 1. ¿Sí? Y derivado de esto, alguna conclusión que por lo pronto podemos establecer, un poco analizando el sentido físico del número de Prandtl, es que me dice que el calor se difunde con mucha rapidez en metales líquidos y con mucha lentitud en aceites pesados en relación con la cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque nuevamente el Prandtl lo que hace es de una forma comparar estas velocidades de transferencia de cantidad de movimiento versus transferencia de calor. Aquí también me está estableciendo algo muy importante. Repito, los fluidos son básicamente ¿qué? Líquidos, gases y vapores. Pero yo puedo trabajar con un metal, pero claro, bajo ciertas condiciones en las cuales este metal se encuentre fundido, ¿qué pasa? Aquí es líquido. Y si se encuentra en estado líquido, puede moverse sobre una superficie y puede también tener la fuerza impulsora para que experimente transferencia. Entonces, si ustedes quieren hacerlo, pueden buscar, pero hay muchas aplicaciones en donde se trabaja con metales en estado fundido para procesos de transferencia. Y en esos casos, lo que me está diciendo es que para metales fundidos, el Prandtl es que muy, pero muy inferior a la unidad, muy pequeño. En cambio, me está dando lo opuesto. Para aceites, aquí me está diciendo que el Prandtl es muy superior a la unidad. Y eso un poco ustedes lo pueden ver acá. Si yo analizo la forma matemática del número de Prandtl, yo me estoy dando cuenta que en el numerador que tengo viscosidad, en el denominador que tengo conductividad térmica. Si estoy hablando de estos aceites, ¿cuál es la característica tal vez importante, significativa de un aceite? Que tiene una alta viscosidad. Si está en el numerador, predispone que el Prandtl sea grande. Por eso le pone muy superior a la unidad. ¿Qué pasa con un metal que se encuentra en estado líquido? Que su conductividad térmica es altísima. Si la conductividad térmica es altísima, se encuentra en el denominador, por eso el Prandtl es muy inferior a la unidad. Pero, desde la lógica de cómo físicamente concebimos al Prandtl,
Aquí de alguna forma estoy comparando velocidad de transferencia de qué? De cantidad de movimiento versus velocidad de transferencia de calor. Por eso aquí me está diciendo esto. ¿Sí? Que en metales líquidos, ¿sí?, el calor se difunde con mucha lentitud en relación con la cantidad de movimiento. En metales líquidos, mucho más rápido que en lo que son estos aceites pesados, pero es básicamente interpretar esto de... Como les decía, si poco ustedes se ponen a buscar información, fuentes bibliográficas, o hacen una búsqueda a través de la web, van a encontrar esta particularidad de que los metales, muchos de ellos cuando se encuentran en estado fundido, en estado líquido, son buenos conductores de calor. Y en condiciones extremas, ¿sí?, pueden utilizarse para procesos de transferencia. Por lo pronto, como les decía, tengamos presente este grupo dimensional de Prandtl, que va a ser importante a nivel de transferencia de calor, porque desde la lógica de su concepción está correlacionando cantidad de movimiento y transferencia de calor, que son aspectos que están presentes a nivel de ¿qué? Del fenómeno convectivo. ¿Sí? Su fórmula: viscosidad, capacidad calorífica sobre conductividad térmica, engloba propiedades físico-químicas del fluido que está experimentando convección. Relaciona, ¿sí?, difusividad de transferencia de cantidad de movimiento versus difusividad de transferencia de calor. ¿Qué otro grupo dimensional va a ser relevante e importante a nivel de transferencia de calor? Sí, les había comentado brevemente. El objetivo de lo que vamos a estudiar es básicamente que cuantificar el coeficiente de convección. Metodología. Chucha, son ciudad. Nivel de convección, revisamos la ley de enfriamiento de Newton para cuantificar la razón de transferencia de calor. Aquí está mi superficie. En esta superficie tenemos PS y por encima de esta se encuentra un fluido que se mueve, que se encuentra a tensión. ¿Sí? Y me interesará ver cuánto calor está siendo transferido entre la superficie del fluido. La fuerza impulsora, fíjate, va a ser P sub infinito menos PS. La área de transferencia dependerá de la superficie, porque como les decía, el calor se transfiere perpendicularmente a esta superficie, ¿no es cierto? En este caso, ds será mayor que T sub infinito para que tenga esta velocidad de transferencia, o esta dirección de transferencia. Entonces, ligado a esta superficie también tenemos un área de transferencia. Pero a mí me interesa cuantificar la razón de transferencia de calor.
Aquí, fácilmente, con un termómetro yo podría medir la temperatura del fluido, la temperatura de la superficie. Puedo medir la superficie para cuantificar el área de transferencia, pero para que yo calcule la razón de transferencia de calor que necesito, el coeficiente de convección, tengo que calcularlo. Por eso les digo que a nivel de convección yo necesito conocer herramientas, estrategias, planteamientos que me permitan calcular ese coeficiente de convección. Ese es el objetivo de la convección. ¿Sí? Pero la lógica o la sistemática que vamos a aplicar a nivel de convección es que yo voy a calcular, sí, efectivamente el H, pero por la complejidad del fenómeno convectivo, yo, verán en su momento, que voy a preferir establecer que variables adimensionales para tratar de analizar y estudiar. Por lo tanto, si mi objetivo es calcular el H, mis ecuaciones tratarán de que yo calcule o formule un equivalente del coeficiente de convección, pero que en términos adimensionales. Y esto es justamente lo que hace este grupo adimensional de luz. Que si mal no recuerdo la clase anterior, ya les decía, ya hemos manipulado este grupo adimensional, pero en otro fenómeno. Cuando veíamos conducción, que se llamaba biot. Y en su momento ustedes tenían que coeficiente de convección, longitud característica sobre conductividad técnica, pero ahí se llamaba biot porque estaba trabajando en conducción. Pero recordarán que ese biot apareció cuando estábamos hablando de que de conducción de calor en estado transitorio, sea sistemas concentrados, sólidos infinitos, semi-infinitos, y los principios. Pero el biot estaba ahí presente. Sin embargo, el biot hacía referencia a que el planteamiento del problema en ese momento era que yo tenía un objeto que se encontraba inicialmente a temperatura uniforme de X o Y y drásticamente modificaba su condición de temperatura de la superficie. Pero, paralelamente, yo tenía que ese objeto estaba interactuando con qué, con alrededores que se encontraban a qué subir. Y ustedes se dieron cuenta en su momento que ahí el objeto interactuaba con los alrededores para qué, para tratar de alcanzar la temperatura de los alrededores. Ese era el límite. Pero ahí teníamos el fenómeno convectivo. ¿Por qué? Porque los alrededores interactúan con la superficie. Y si hay diferencia de temperaturas, que ocurría en su momento, es convección. Pero ahí nosotros hacíamos un balance a nivel de ¿qué? A nivel de la superficie del objeto. Porque tal vez el objeto perdía calor, llegaba hasta la superficie, pero ese calor llegaba al medio ambiente. ¿Por qué? Por convección. Y, claro, en su momento, este biot era coeficiente de convección, porque había convección. Longitud característica de quién? Del sólido, sobre la conductividad térmica de quién? Porque me centraba o me interesaba la conducción de calor, pero estaba presente la convección. Ahora interesa únicamente el fenómeno convectivo. Ahora ya no me interesa esta superficie más que su temperatura. Por eso, a nivel de convección, la misma combinación de variables que estaban presentes en el biot se denomina Nusselt. Y esencialmente el Nusselt, ¿qué va a ser? El coeficiente de convección que a mí me interesa cuantificar. La longitud característica de quién? De esta superficie, que está interactuando con el fluido, sobre la conductividad térmica de quién? El fluido. Entonces, vuelvo y repito, esta superficie, ¿sí?, es importante a nivel de ¿qué? De su temperatura y a nivel de ¿qué? De esta longitud característica. ¿Por qué? Porque de alguna forma, retomando brevemente esta gráfica, será importante el recorrido. No es lo mismo que esta superficie tenga, no sé, 5 metros. Aquí tengo 1 metro. Tiene que ver mucho el recorrido
que define un poco la interacción que tiene el fluido con la superficie. Por eso hay que establecer una longitud característica que, repito, es básicamente asociada a la superficie en donde el fluido está interactuando o está recorriendo para que experimente la convección. Por lo tanto, a nivel de convección, este Nusselt va a ser coeficiente de convección, longitud característica sobre conductividad. Pero ahora todo centrado en dónde, en el fluido. Pero claro, nuevamente yo puedo llegar a entender de mejor forma cómo obtengo este grupo adimensional, teniendo presente que, si bien es cierto yo tengo franco movimiento del fluido sobre la superficie, debo de tener presente lo que les decía, que las moléculas que están en contacto con la superficie, ¿qué pasa? Que se adhieren a la misma. Si la superficie está estática, se detienen, velocidad igual a 0. ¿Y esas moléculas qué pasa? Que están transportando calor. Y la única opción para que estas moléculas estáticas transporten calor es que sea por interacciones moleculares, y eso hace que ahí esté presente la conducción. Luego, ese calor sí es transportado por moléculas que están en franco movimiento, y eso es convección netamente 100%. Nuevamente, planteamos esta particularidad porque está presente la convección y la conducción. Las fórmulas a nivel de conducción ya sabemos: ley de Fourier. Convección, ¿cuál? Ley de enfriamiento de Newton. El área de transferencia es exactamente la misma. Por eso expresamos estas ecuaciones como flujo de calor, no como razón de transferencia de calor, porque el área de transferencia va a ser exactamente la misma. Luego, ¿qué hacemos? Comparar. Comparamos el flujo de calor por convección versus el flujo de calor por convección desde esta lógica de que la conducción y la convección están presentes. Y al poner sus ecuaciones características, vemos que obtenemos que, si ustedes ponen y tratan de comparar lo que hicimos con sistemas concentrados, sobre todo, hicimos el mismo planteamiento. Comparamos conducción versus convección, porque eso pasaba a nivel superficial. Planteemos este escenario: T sub infinito es mayor que Ts. Si eso es así, el calor es esta dirección. ¿Sí? Entonces el calor llegará hasta esta superficie por convección y luego irá hacia el material por conducción. Esencialmente estamos planteando esa misma lógica, un balance a nivel de esta superficie. Y esencialmente lo que estoy diciendo es que llega calor por un mecanismo, y por el principio de conservación de energía, ese mismo calor tiene que ir hacia el otro material y eventualmente cambiar el mecanismo. Pero, como les he mencionado, aquí hay unas moléculas que están ahí prácticamente adheridas, y la única forma para que estas moléculas transporten calor es por conducción. Por eso, convección y conducción están presentes en el fenómeno convectivo, y por eso lo que hacemos es comparar, relacionar
flujo de calor por convección versus flujo de calor por conducción. Nuevamente, si comparo flujo de calor o comparo dos flujos de calor, dimensionalmente cancelo sus unidades y consigo un grupo dimensional. En este caso, yo lo repito, es el famoso grupo dimensional de Nusselt, que en el contexto de convección no es más que el coeficiente de convección en términos adimensionales. Entonces puedo comparar, ¿sí?, estos flujos de calor, o puedo dar la lógica y perspectiva de ¿qué? De comparar resistencias. Al igual que lo hicimos en su momento con el tema de sistemas concentrados o conducción de calor en estado transitorio. Pero lo importante aquí, por lo repito, es que ya conocemos o vemos cómo yo ahora expreso en términos dimensionales mi coeficiente de convección. Y bajo esta lógica, de que estamos comparando la conducción versus la convección, básicamente lo que yo también puedo inferir es que de alguna forma la transferencia de calor experimenta aquí un efecto de mejora. Estamos aumentando la eficacia de la transferencia de calor por efecto de que esta movilidad que caracteriza aquí a la convección. Y esencialmente ocurre esto. Estamos mejorando la transferencia de calor a través de estas capas que están interactuando, y esencialmente lo que vemos es que la convección mejora la transferencia de calor en relación a la conducción. Si yo tuviese únicamente conducción, es básicamente la interacción de una capa con la otra sin movilidad, solo interacción, versus este otro escenario donde ya tengo movilidad. Este efecto de movilidad mejora la eficacia de la transferencia de calor. ¿Sí? Por eso, bajo el eventual caso hipotético en el cual yo comparase únicamente transferencia de calor en un fluido únicamente por conducción versus lo que tenemos a nivel de convección, veremos que la convección es mucho más rápida para transportar calor. ¿Por qué? Por este efecto de movilidad. Entonces, ahora vamos a tratar de ver cómo se correlacionan ambas capas límite, tanto la de velocidad como la temperatura. El proceso que vamos a seguir es muy similar a lo que hicimos con capa límite de velocidades. Vamos a centrar nuestra atención en la región en donde tenemos régimen laminar, tomaremos un volumen de control y en ese volumen de control plantearemos tres balances: cantidad de movimiento, lo que es un poco conservación de masa, y finalmente lo importante y relevante, lo que es transferencia o balances. El primero, conservación de masa, sistema continuo. Aquí está mi volumen de control, está magnificado. Aquí se está planteando lo mismo, un problema hipotético en donde tenga que dos direcciones para la transferencia de calor, X y Y, podría plantearse también Z, pero con dos es más que suficiente porque luego se puede hacer un fenómeno o un problema continuo en estado estacionario, y básicamente al tener un fenómeno en donde tengo transferencia de calor que es netamente físico, porque lo único que estoy haciendo es que cambiar el contenido energético de mi sistema en términos básicos, ¿sí? No se está modificando los flujos básicos, lo que entra es igual a lo que sale. Ustedes creo que lo saben mejor que yo.
Ecuación de balance típica, entradas menos salidas más generación menos consumo igual a la famosa acumulación. En términos energéticos, estado estacionario, no hay acumulación. Sistemas físicos, no existe generación ni consumo, por lo tanto lo que entra es igual a lo que sale. ¿Qué es lo que está pasando? Tomo como referencia un intercambiador de calor. Hay dos corrientes que ahí están intercambiando energía. La una pierde calor y ese calor perdido la gana la otra. Ahí ninguna sustancia está experimentando una reacción. Y en condiciones estacionarias, para ambos o ambas corrientes, lo que entra es igual a lo que sale en términos básicos. Entonces, el flujo másico a la entrada, exactamente igual al flujo másico a la salida. Pero si tenemos dos dimensiones, o eventualmente es como que tengamos a nivel de velocidad, a nivel de flujo másico, componentes, ¿no es cierto? Tanto en X, en Y, podría estar también presente la Z, pero a la larga es una velocidad resultante. ¿Ven? Entonces, básicamente planteamos esto. Flujo másico a la entrada exactamente igual al flujo másico a la salida en todas las direcciones de las cuales está trabajando. El flujo másico ya sabemos que inicialmente cómo lo sacamos, tomando como referencia la velocidad. Velocidad es sinónimo de caudal. Caudal es igual a velocidad por área, pero el área tiene que ser perpendicular a la dirección de la velocidad. Si tenemos el caudal, le multiplicamos por la densidad y tenemos ya flujo másico, que es justamente lo que se está planteando aquí. Pero claro, aquí estamos siendo muy estrictos en el planteamiento y claro, me está dando el caso teórico en el que aquí ingresa el fluido con una velocidad U, a la salida es U más de U. Acá, velocidad V, a la salida teóricamente podría cambiar V más de V. ¿Sí? Pues claro, tenemos la velocidad. Esto es que la sección transversal a esta velocidad de Y por unidad. Aquí esencialmente lo que me está diciendo en Z, una unidad de longitud en el eje de las Z. Si estamos trabajando con esta componente de la velocidad que es esto, la sección transversal, ¿cuál será? El de Y multiplicado por Z, que es una unidad de longitud. Por eso tenemos de Y por unidad. Esta misma lógica de balance, ¿sí? Entrada y salida, comparación, simplificación, y llegamos a esto. Una ecuación que ya la vimos en capa límite hidrodinámica. ¿Qué significaba eso, chicos? ¿Qué significa eso? Es la velocidad máxima. ¿Qué significa eso? Pero en capa límite ¿qué significa esto? Pero en capa límite Matemáticamente, a mí lo único que me está diciendo es que yo estoy derivando algo respecto de la componente X, la derivada de la velocidad en esa dirección respecto de X, es el esfuerzo cultural. la componente de la velocidad en Y respecto de esa componente, y básicamente si yo estoy derivando, este algo es constante. Es la consecuencia de ¿qué? Del régimen laminar. Si yo planto y establezco y sigo una línea de corriente, cambio su posición y esa velocidad no cambia. Mientras yo no cambie la posición en el eje de las 10, esa velocidad sigue siendo la misma. Eso ya lo sabíamos. Y básicamente este principio de continuidad o conservación de masa esencialmente refleja la naturaleza de ¿qué? Del régimen actual. Lo que me está diciendo es que eventualmente yo tomo esta línea de flujo que tiene, está ubicada en esta posición.
si yo incremento o este fluido recorre 1 metro, recorre 2, recorre 5, esta velocidad no cambia. Por eso la derivada de esta velocidad respecto de esta posición es esta. ¿Por qué? Porque esta velocidad es constante. Y si tuviese más componentes, las otras componentes también deberían de ser sus derivadas igual a 0, porque es la consecuencia del estado estacionario, régimen laminar, de forma principal. Luego nos vamos aquí a la cantidad de movimiento, ¿no es cierto? Si hacemos un balance de cantidad de movimiento, la unidad que prima en el balance es fuerza, y esencialmente lo que hacemos es un balance de fuerzas. Esto igual ya lo habíamos planteado. Tomamos en cuenta fuerzas superficiales, ahí eventualmente hay que tomar en cuenta la fricción. ¿Sí? Cuando el fluido se mueve, recuerden, si el fluido se mueve a lo largo de la superficie, ¿qué pasa? Experimenta fricción. Hay una pérdida irreversible de energía. Y recordarán que el fluido, conforme se mueve, va perdiendo presión. Por eso aquí me pone un efecto neto contrario a nivel de fuerzas, porque esencialmente la fricción se opone. ¿Sí? Cuando un fluido se mueve, o para promover el movimiento del fluido por una superficie, eventualmente necesito darle energía. Y aquí me está diciendo que esa energía para que el fluido se mueva viene de una energía de presión. Pero recuerden, hay esfuerzo cortante que genera deformación, movilidad, desplazamiento. Por eso tomen en cuenta esfuerzo cortante, que es superficial, y también esta energía para promover el efecto neto de movilidad. Pero, repito, conforme el fluido se mueve, pierde presión por efecto de fricción, la fricción se pone en movimiento. Acá hay una deformación, hay un esfuerzo cortante que se está dando al fluido para que se mueva, pero justo en esta parte de acá, si nos vamos al extremo, en la superficie el fluido se detiene y es como que aplico un esfuerzo cortante en el sentido opuesto y promuevo que el fluido se detenga. Entonces, por eso aquí estamos planteando direcciones opuestas. Hacemos un balance de fuerzas, ustedes ya saben, sumatoria de fuerzas igual a una fuerza resultante, que esencialmente es lo que se está planteando. La fuerza es masa por aceleración, la masa es, si tomamos como concepto la densidad, aquí se está tomando ese concepto, densidad multiplicado por volumen, es básicamente la masa, pero como estamos trabajando en términos diferenciales, un dm. Nuevamente estamos trabajando con dos componentes, por eso tenemos en X y en Y, planteamos el balance, bajo ciertas simplificaciones. Una vez les decía, yo no puedo o desprecio el posible cambio de presiones con respecto o en sentido vertical, no lo mismo en sentido horizontal porque se va perdiendo presión. Se hacen simplificaciones, algunas connotaciones un poco también características del fenómeno, pero lo importante es que llegamos a este concepto. Luego lo siguiente, que ya sería un poco ya interesante, es básicamente lo relacionado a ¿qué? Al calor, a la energía, porque aquí sí tenemos variación energética. Las mismas consideraciones. La energía que hay que tomar en cuenta aquí es aquella que tiene la capacidad de ¿qué? De movilizarse, energía en tránsito. Y las energías que tienen esta capacidad de movilizarse, de estar en tránsito, son dos: calor, trabajo. Es justamente lo que se plantea. Pero también, ¿no es cierto?, la energía entra y sale del sistema porque existe este flujo básico. Por eso se está incorporando aquí el efecto de entrada y salida, que de alguna forma arrastra la energía. Es el equivalente, ¿no es cierto? Entra agua con cierto flujo másico, a 0 grados centígrados le damos calor, y ese mismo flujo másico, la salida, sale a 40 grados centígrados. De alguna forma, ese flujo másico está arrastrando calor, energía, y hace que el fluido pase de 0 a 20, 30 grados centígrados. Por eso hablamos de este efecto de transferencia o de transporte energético por flujo másico. Lo otro ya lo conocemos, calor y trabajo.
Por el efecto másico, ahí básicamente está el famoso MSP delta T. ¿Sí? A nivel de calor, se están planteando las ecuaciones que tienen que ver con qué, con conducción de calor. Igualamos y finalmente llegamos a esta ecuación. ¿Sí? Ecuaciones que de alguna forma las obtuvimos, si ustedes se ponen a revisar un poco la ecuación general de conducción de calor, son muy parecidas a esas. Interesante es que tenemos que ecuaciones diferenciales derivadas de qué? De continuidad, básicamente conservación de masa, balance de cantidad de movimiento y lo que es la parte dinámica. Si tenemos ecuaciones diferenciales hay que solucionarlas y la solución está restringida aquí a condiciones de frontera. Pero aquí está mi condición de frontera. Como planteamos escenarios o flujo bidimensional de calor, por cada dimensión tendré que plantear mis condiciones de frontera. Y son muy típicas. Aquí que me está diciendo que la velocidad, cuando x es igual a 0, que significa borde de ataque en cualquier posición de y, es la velocidad de corriente. Lo mismo, temperatura. Estamos en el borde de ataque. En x es igual a 0 en cualquier posición de y, es la temperatura de corriente. En y exactamente lo mismo. ¿Sí? Sin embargo, aquí en y igual a 0, ¿qué significa? Y igual a 0 y en cualquier posición x es justamente la superficie. ¿Y qué pasa? Que la temperatura es de sub s y la velocidad es igual a 0. Es justamente lo que me está diciendo. Estamos justo ubicados aquí. Y igual a 0, cualquier posición en x. Esto significa la superficie. Y el fluido se detiene y la superficie tiene t sub s. Aquí, cuando x es igual a 0, aquí, en cualquier y, estamos aquí. Velocidad de corriente libre, temperatura de corriente libre. Ahora me dice cuando y tiende a 0. Perdón, cuando y tiende al infinito. Y aquí me está diciendo en cualquier posición en x. Pero cuando y tiende al infinito, ¿qué tenemos? Temperatura de corriente libre y velocidad de corriente libre. Entonces tenemos ecuaciones diferenciales, condiciones de frontera y en teoría podríamos empezar a trabajar en la solución, pero nuevamente las ecuaciones son difíciles de manejar, difíciles de manipular. Una solución directa, me parece que todavía no he encontrado una solución. Sin embargo, ¿qué es lo que se hace? Métodos aproximados, esquivar un poco tal vez la complejidad mediante el planteamiento de variables de semejanza, que tal vez ese es un poco el enfoque. Tenemos una nueva definición de la velocidad en u, la velocidad en b, en x, en y, variable de semejanza, combinando muchas estrategias de solución, finalmente llegamos a una solución. Y en esta solución aparece que el Prandtl, que de alguna forma es el puente, el nexo entre qué, el fenómeno de la conversión con transporte de cantidad de movimiento. Y esa es un poco la conclusión a la que se puede establecer. Que la relación entre la capa límite térmica versus la hidrodinámica es igual a que a Prandtl elevado a la interacción. Y esta ecuación es importante, es interesante porque, repito, aquí el puente, el nexo entre ambas capas límites es el grupo de Prandtl. Y un poco eso ya lo habíamos un poco ingerido o visualizado desde esta lógica de que comparamos, ¿no es cierto?, cantidad de movimiento y transferencia de calor. Producto de estos planteamientos, repito, llegamos a este modelo que tal vez es el más fácil de identificar, en donde yo veo que la relación entre el espesor de la capa límite térmica versus el espesor de la capa límite aerodinámica es igual a Prandtl elevado a la menos un tercio. ¿Sí? Aquí está.
Entonces, esta relación que se obtiene en régimen laminar, vuelvo y repito, es importante porque me está estableciendo que yo puedo calcular el espesor de la capa límite térmica si yo conozco la hidrodinámica, estoy teniendo en cuenta este nexo, este puente entre ambas, que es el número. Y aquí, mediante esta correlación, yo ya puedo establecer tendencias. Y ya puedo entender lo que les decía. Uno, ambas capas se forman de forma simultánea. No es que primero se forma la hidrodinámica, luego la térmica, las dos están generando al mismo tiempo. Lo que puede pasar es que el desarrollo y el crecimiento sea diferente. Y eso lo puedo ver a nivel del papel. Matemáticamente, yo puedo ingerir y visualizar un escenario en el cual las dos crezcan de forma simultánea y las dos tengan el mismo espesor. ¿Eso cuándo ocurre? Matemáticamente. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando el Prandtl es 1 elevado a cualquier número sigue siendo 1. Y en ese caso, el espesor de la capa límite térmica es igual al espesor de la capa límite hidrodinámica. Y significa que las dos crecen igualitas. ¿En qué escenario ocurre eso? Gases, líquidos, ¿dónde? En gases. ¿Por qué en gases el Prandtl es muy próximo al 1? Y matemáticamente yo ya para mí puedo entender cuando, por ejemplo, la capa límite es mayor que la capa límite hidrodinámica y cuando es lo inverso. Y eso dependerá de qué? Del valor de Prandtl. Si Prandtl es mayor que 1, si Prandtl es menor que 1, porque esos son los escenarios que puedo plantear. 1 como valor o a cierto punto de quiebre, mayor que 1, menor que 1. La unidad significa que ambas crecen de forma simultánea y tienen el mismo espesor, el crecimiento es el mismo. Luego puedo tener otro escenario en donde la térmica sea mayor que la hidrodinámica y la inversa, y todo depende de qué, del valor numérico del Prandtl. Si Prandtl es mayor que 1, ¿qué pasa? Capa límite térmica es mayor. Ponle raíz cúbica de 2. No. Las tendencias las pueden ustedes hacer un análisis más profundo en sus casas, pero, lo repito, dependiendo de la naturaleza de los fluidos con los cuales ustedes vayan a trabajar, existirán escenarios en donde primero capa límite térmica y hidrodinámica se forman y se desarrollan de forma simultánea. Pueden tener un crecimiento diferente o su crecimiento puede ser a la par, solo cuando el Prandtl es muy semejante, y sería exactamente cuando el Prandtl es igual a 1, en casos muy particulares. Pero si el Prandtl es muy próximo a la unidad, sus crecimientos son muy similares. Y hay desniveles, y la térmica puede ser mayor que la hidrodinámica, o la hidrodinámica puede ser mayor que la térmica, y eso nuevamente depende del número. Y ahí ustedes ya pueden también incorporar y ver el efecto que tiene de qué velocidad de corriente.
el efecto de viscosidad cinemática en el espesor de la capa límite térmica. ¿Sí? Y eso es un poco lo que ustedes tendrán que hacer. Si se incrementa la velocidad de corriente libre, ¿qué pasa con la capa límite térmica? ¿Sube o baja? Si trabajo con dos fluidos cuyas viscosidades cinemáticas son diferentes, ¿qué pasa con el fluido que tiene mayor viscosidad cinemática a nivel de capa límite térmica? Esos análisis son importantes porque a mí me permitían tener una idea clara de cuando yo ejecute el cálculo, a ver si la tendencia es tal cual. Ya veremos más adelante en la parte aplicativa. En los equipos de transferencia de calor, a mí que me interesará que la tasa o la velocidad de transferencia de calor sea alta, porque eso favorecerá a que el tamaño del equipo sea menor. ¿Y cómo yo favorezco que haya una mayor tasa de transferencia de calor? Desde la lógica de la ley de enfriamiento de Newton, si yo quiero que incremente la tasa de transferencia de calor manteniendo esto constante, es que yo mejore el coeficiente de convección. ¿Cómo mejoro el coeficiente de convección? Disminuyendo la resistencia. Y la resistencia de alguna forma entiendo como espesor de la capa límite térmica. Si yo consigo que disminuya el espesor de la capa límite térmica, potenciaré el coeficiente de convección y mejoraré la tasa de transferencia de calor. Y eso verán en su momento influye y ayuda en que el tamaño del equipo también sea menor, optimizo recursos, consigo la misma capacidad de transferencia de calor en un equipo más compacto. Pero para ello tengo que mejorar el coeficiente de convección. Y eso muchas de las veces significa o implica que yo modifique o trate de darle o modificar ¿qué? Velocidades. Mientras más rápido o menos rápido se mueve el fluido, tiene impacto en la velocidad de transferencia de calor a nivel de ¿qué? Es su coeficiente de convección. Y ayuda mucho que yo entienda y visualice el efecto de la resistencia a la transferencia de calor. ¿Sí? Paralelamente, aquí podemos establecer alguna analogía. Cuando yo estudiaba la capa límite hidrodinámica, me interesaba mucho el espesor de la capa límite de velocidades. Pero tal vez más importante que eso era que cuantificar la fricción que experimenta la superficie. ¿Sí? Entonces aquí vemos que tenemos la ecuación que ya obtuvimos en su momento para calcular coeficiente de fricción en la superficie. Tenemos ya una ecuación que me permite calcular el coeficiente o el espesor de la capa límite térmica. En cuanto a las soluciones, aquí está un poco tal vez ya más explicado cómo o cuál es la posible ruta que nos permitiría llegar a la ecuación o a la solución anterior. Y aquí esencialmente lo que estamos haciendo es, ahora sí, reemplazar y reescribir mis ecuaciones a nivel de variables adimensionales. Posición adimensional, eso se ya lo conocen, ¿no es cierto? Sobre esta superficie se está moviendo un fluido, ¿sí?
Esta superficie está caracterizada porque tiene una longitud L, pero todas las posiciones comprendidas entre 0 y L, ¿no es cierto?, le puedo poner variable de posición. Y esta X puede valer entre 0 y... Yo puedo establecer una posición relativa, ¿no es cierto?, que es que yo compare la posición versus lo máximo posible. Variable adimensional, variable de posición adimensional, que es lo que se está planteando aquí. Tanto en X, tanto en Y. La velocidad, lo mismo, yo puedo tener una componente de velocidad, pero imaginémonos que yo puedo tener, ¿sí?, de alguna forma fluctuaciones en cuanto a la velocidad. Pero a pesar de que yo tenga estas fluctuaciones, o un poco ya yéndonos de forma un poco más concreta, estamos claros que aquí tengo mi superficie y se forma un perfil de velocidades. ¿Sí? Como les decía, no puedo descuidar la capa límite hidrodinámica y existe un perfil de velocidades. Pero yo puedo trabajar con ¿qué? Con una velocidad media, ¿no es cierto? Ponderar la distribución de velocidades y sacar una velocidad. Las distintas posiciones que yo puedo marcar se caracterizan porque tienen distintas velocidades, por eso tengo el perfil de velocidades. Pero si yo comparo estas velocidades en función de la posición respecto de la velocidad promedio, también tengo que el equivalente de una velocidad adimensional. Es justamente lo que se está planteando. Lo mismo a nivel de una presión, ¿sí? Yo puedo comparar estas presiones. Recuerden, cuando el fluido se mueve a lo largo de la superficie en X, va perdiendo presión por efecto de la fricción. Entonces, yo puedo comparar estas distintas presiones respecto de esta presión que es un poco cinética, derivada de ¿qué? De la energía cinética que tiene el fluido. Porque aquí estamos teniendo que densidad por velocidad al cuadrado, que es sinónimo de energía cinética. Por eso hablamos de algo equivalente a una presión cinética. Pero si yo comparo estas presiones en distintas ubicaciones respecto de esta presión cinética, que tiene que ver con la movilidad neta que tiene el fluido, nuevamente estoy consiguiendo que una presión adimensional. Y lo otro, que ya lo hemos manejado mucho, que tiene que ver con ¿qué? Con una temperatura adimensional, pero realmente es que una diferencia de temperaturas adimensional. En el numerador, un delta que va cambiando respecto del máximo posible que ustedes pueden tener. El máximo posible que ustedes tienen es la fuerza impulsora, T sube infinito menos T sube 0. Pero ¿qué está pasando? Que nuevamente tenemos un perfil térmico, un perfil de temperaturas. Y claro, por eso yo comparo esa temperatura en cualquier posición menos Ts, divido para el máximo posible, y eso es otro grupo adimensional. Si cambiamos de variables, ¿qué tenemos que hacer? Reescribir nuestras ecuaciones diferenciales usando ¿qué? Nuestras variables adimensionales. Ahí está escrito. Continuidad, cantidad de movimiento, energía, empleando nuestras nuevas variables adimensionales. Tenemos que reescribir las condiciones de frontera con nuestras nuevas variables adimensionales. ¿Sí? Y si escribimos o planteamos variables adimensionales, tenemos que establecer nuestros objetivos o nuestros propósitos de estudio en función de nuestras nuevas variables adimensionales. En la parte hidrodinámica, sabemos que hay un perfil de velocidades. Consecuentemente, a nosotros nos interesa construir y caracterizar la geometría de ese movimiento, y por eso necesitamos conocer cómo cambia la velocidad en función de la posición.
En la parte térmica tenemos un perfil de temperaturas, tenemos una geometría que caracteriza la transferencia de calor. Y básicamente es conocer cómo cambia la temperatura en función de la posición. Pero si tenemos un problema en donde tenemos flujo de calor en más de una dimensión, claro, ¿qué tendremos que hacer? Poner esas varias dimensiones, ¿no es cierto?, en nuestros funciones. Pero si ahora nosotros estamos trabajando con variables adimensionales, tendremos que escribir o generar modelos funcionales en función de qué, de mis variables adimensionales. Y por eso aquí me está diciendo que la velocidad la calculo en función de mi posición. Era más que evidente, pero ¿sí?, esta velocidad también depende de qué, de la turbulencia, y por eso ahí también aparece el número de Reynolds, que es un grupo adimensional que tiene mucho que ver con la turbulencia. Luego, lo siguiente es tratar de seguir la mecánica un poco ajustada a lo que habíamos hecho o visto a nivel de transferencia de cantidad de movimiento. El esfuerzo cortante, ¿sí?, yo lo puedo calcular en la superficie, en la interacción del fluido con la superficie, como el negativo de la viscosidad y evaluando el gradiente de velocidades justo en esa superficie. Reescribo eso en términos adimensionales. Básicamente me está diciendo ahora que aparece viscosidad, velocidad, longitud, posición adimensional y el número de Reynolds. Ahora nos vamos al coeficiente de fricción. Y bajo esta lógica de grupos adimensionales, aquí esencialmente lo que me dice es que el coeficiente de fricción depende de qué, de la posición y del número de Reynolds. Y un poco ya lo habíamos visto a nivel de esta ecuación. Coeficiente de fricción en ecuación 0,664. Reynolds elevado a la menos 1. Ahí está el Reynolds, claro que sí, y también está la posición, porque el Reynolds depende de la posición. Pues en esta parte lo único que quiero que vean es que uno, la facilidad y la utilidad de plantear grupos adimensionales, porque me permite reducir el número de variables que yo voy a utilizar. Si mi fenómeno necesitaba, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, estas 10 variables se están comprimiendo en 3 variables adimensionales, que ya facilita el estudio. Y a nivel de la parte hidrodinámica vemos que es posición y Reynolds. Y algo similar podríamos plantear ahora a nivel de qué, de transferencia. Y claro, ahora la temperatura va a depender de qué, obviamente que de la posición, de la turbulencia, pero también de ese nuevo grupo adimensional que es el número de Reynolds. Esto es consecuencia de qué, de que la conducción y la convección están presentes. Igualamos, ¿sí?, la conducción con la convección y despejamos nuestro coeficiente de convección. Y lo importante de esta primera ecuación es que yo teóricamente podría evaluar el coeficiente de convección si yo conociese la distribución o cómo es el perfil de temperaturas. Y evaluásemos ese perfil de temperaturas en la superficie. Por eso tenemos el cambio de la temperatura con respecto a Y cuando Y tiende a 0, justo en la superficie. Si yo conociese ese perfil de temperaturas, a nivel de ecuación, evalúo esa derivada cuando Y tiende a 0 y podría teóricamente calcular que mi coeficiente de convección. Pero lo siguiente es que, claro, yo estoy trabajando con variables adimensionales, reescribo esto mismo en variables adimensionales
y llego a esto de acá. Pero claro, como estoy manejando con variables adimensionales, esto realmente es lo importante. Que ustedes ya se dan cuenta de que aquí aparece K, aparece L, pasa al otro lado de la ecuación que tengo, el número de Nusselt. Y esencialmente lo que me está diciendo es que el Nusselt ha sido que la derivada de la temperatura respecto de la posición, pero ¿en qué? En términos adimensionales. Entonces, claro, cuando yo hago este trabajo de escribir variables adimensionales, llego a una equivalencia con qué? Con transporte de cantidad de movimiento. Pero, repito, aquí lo importante es esto. Esto, repito, no es nada del otro mundo, es simplemente igualar conducción con convección, pero lo importante es que estoy incorporando, reescribiendo esto, o incorporando mis variables adimensionales, y llegó lo de acá. El L pasa acá, el K pasa a dividir, Nusselt. Me dice que mi Nusselt no ha sido más que la derivada de la temperatura respecto de la posición, justo en la superficie, pero en variables adimensionales. ¿Sí? Y nuevamente, un poco ligado a lo anterior, el Nusselt va a depender de qué? De posición, Reynolds. Y esta generalidad es la que va a primar en los modelos matemáticos que vamos a utilizar y que vamos a manipular para lo que es transferencia de calor. Esta será la generalidad Nusselt, posición adimensional, Reynolds y Prandtl. Pero puede ser que esta posición adimensional, ¿sí?, se lo enmarque como un factor de forma que tal vez no se vea en el modelo matemático. ¿Por qué? Porque está englobada en una constante. Una ecuación que nosotros vamos a manejar mucho, ya lo veremos en su momento, tiene esta forma. Ustedes pueden ver Reynolds y Prandtl, pero no pueden ver posición adimensional, no pueden ver el factor de forma. Tal vez esté englobado. Aquí también ya vamos a ver más adelante. Hay que tener presente, sobre todo cuando estamos trabajando en esta interacción del fluido sobre una superficie, de que al igual que podíamos calcular coeficientes de convección puntuales, aquí también deberemos de calcular coeficientes que sean promedios. El recorrido es importante. Por analogía, chicos, aquí, con transferencia de cantidad de movimiento. A mí antes me interesaba cuantificar qué, la fricción, coeficiente de fricción. Aquí me interesa cuantificar qué, coeficiente de convección. Yo puedo fijar una posición X. Aquí tenemos Ts, aquí tenemos T sub infinito. Tenemos también velocidad de corriente libre. Y en este punto y en esta ubicación, antes nosotros ¿qué calculábamos? El espesor de la capa límite térmica y también
el coeficiente de fricción, pero en esa posición. Pero si yo quería tener un efecto global neto de cuantificación, de estimación hasta este punto, ¿yo qué hacía? Sacaba un valor promedio y también un coeficiente de fricción. Integraba, ¿no es cierto? Y ponderaba. Ahora, si ya tomamos en cuenta la parte térmica, calculo que el espesor de la capa límite térmica, que también será puntual, y ahora calculo que el coeficiente de convección, que también será puntual, justo en este punto. Pero si quiero analizar el efecto global neto, también podré calcular que un espesor de capa límite térmica promedio y un coeficiente de convección también promedio. ¿Sí? Las mismas características o lógicas de solución que planteamos en su momento se pueden aplicar. Por lo tanto, si antes yo cuantificaba coeficiente de fricción, el análogo ahora en transferencia de calor es coeficiente de convección. Y cuando tenemos este fenómeno, flujo de un fluido sobre una superficie, ese coeficiente de convección cambiará en función de la posición. ¿Sí? Un poco, ya lo veremos más adelante. Pero, por lo pronto, lo interesante, lo importante, es que tengamos claros que Nusselt, significa que coeficiente de transferencia de calor por convección en términos adimensionales. Y lo segundo también, que el Nusselt ha sido la derivada de la temperatura respecto de la posición, pero también en términos adimensionales. Si yo conociese, vuelvo y repito, el perfil de temperaturas, podría yo estimar ya de forma directa el coeficiente de convección. Eso no es el escenario, pero finalmente algo que sí es importante es esto de acá. El Nusselt, ¿sí?, va a depender de qué, de Reynolds y del número de Prandtl. Reynolds, sinónimo de turbulencia. Prandtl, esencialmente la relación entre la parte hidrodinámica con la térmica, y que en términos prácticos básicamente engloba ¿qué? Propiedades físico-químicas del fluido. Gráficamente ustedes tienen ahí, yo puedo tener un perfil de temperaturas adimensionales. Si evalúo la derivada justo cuando y posición adimensional tiende a 0, esa derivada es básicamente el número de Nusselt. Fijando un poco como premisa interesante lo inherente a la capa límite térmica, ahora sí vamos a entrar de lleno y vamos a ver cómo cuantificamos y calculamos los coeficientes de convección. Para cuantificar y ver los modelos matemáticos para cuantificar coeficientes de convección hay que establecer escenarios. Escenarios que derivan de qué? De cómo interactúa el fluido con la superficie. Y en primera instancia lo que nosotros vamos a discriminar es que lo que es flujo externo. ¿Sí? Flujo externo, recordarán, es que la superficie por donde se mueve el fluido no contiene completamente el flujo. Y bajo esa consideración, o para este escenario y este problema de convección, es lo que vamos a revisar, modelos o planteamientos que nos permitirán calcular el coeficiente de convección. ¿Sí?
Convección externa forzada. ¿Qué escenario es este? Una superficie plana sobre la cual se mueve un fluido. Pero a veces, ¿sí?, dependiendo del escenario, el problema puede ser muy o extremadamente complicado. Lo más sencillo, esto de acá. El fluido se mueve paralelamente sobre la superficie. Yo puedo tener esto de acá. Lo que quiero que entiendan con esto es que la posición y la forma como interactúa el fluido con la superficie va a ingerir en la solución final. Porque, por ejemplo, en este escenario, ¿qué es lo que está pasando? El fluido viene en esta dirección, ¿qué es lo que pasa? Que de alguna forma choca con la superficie y tiene que redirigirse, bordear, esquivar la superficie. Pero claro, lo que está ocurriendo es que en la parte trasera, lateral, claro, el fluido sigue su trayectoria, o de alguna forma está limitado, está guiado por la inercia que tiene el fluido, que es moverse en esta dirección. Entonces, claro, lo bordea y luego reunifica y sigue su tendencia normal. Pero hay una especie de colchón que queda detrás de la superficie en donde el movimiento es sumamente caótico. Se pueden generar incluso puntos muertos o a veces lo que se conoce con el nombre de reversión. ¿Ves? Muchas de las veces hay que tener presente el fenómeno en el cual nosotros vamos a trabajar. Esto ya vimos. Este es un pequeño resumen de lo que tiene que ver con capa límite térmica, capa límite hidrodinámica, en donde aquí ya me está dando las soluciones tanto para régimen laminar como para régimen turbulento para cuantificar que este coeficiente de convección. ¿Sí? A nivel de coeficiente de convección hay que discriminar si el régimen de flujo es laminar o turbulento. Estas ecuaciones ya las habíamos revisado en transferencia de cantidad de movimiento, pero ahora nos interesa la parte técnica, cuantificar coeficientes de convección. El coeficiente de convección debe de calcularse en función de la turbulencia, en función del número de Reynolds. Y no es lo mismo que sea laminar a que sea turbulento. Ojo, estas ecuaciones me permiten calcular que los coeficientes puntuales. Pero, como les he dicho, a veces yo no hago un cálculo en función de un valor puntual, porque ese cálculo solo refleja la realidad de ese punto. No refleja la realidad de todo ese segmento en donde el fluido se mueve. Entonces, muchas de las veces que tengo que hacer ponderar para tratar de estimar y ver el comportamiento global. Repito, tengan cuidado. No es lo mismo un valor puntual que un valor promedio. El valor puntual solo refleja la realidad de ese punto. Pero si yo quiero saber globalmente el comportamiento de todo ese segmento, tendré que sacar valores finos. Lo mismo que les explicaba en su momento en fenómenos de transporte 1. Si yo tengo este escenario en donde yo quiero que evalúen el comportamiento del coeficiente de fricción en este punto a nivel de un valor medio, no es que voy a ponderar únicamente el comportamiento turbulento. Tengo que tomar en cuenta tanto la zona laminar como la zona turbulenta. Habrá casos en los cuales yo pueda despreciar que la zona laminar o la zona turbulenta para que yo, bajo esta lógica de que no son significativos, utilice únicamente un modelo, porque caso contrario, ¿qué tengo que hacer? Esta ponderación. Tomar en cuenta dos modelos.
¿Sí? Entonces, si yo estoy resolviendo un problema y me piden que haga una estimación en cierta ubicación, mi recomendación siempre será que evaluemos dónde está ese punto crítico que establece el cambio entre laminar y turbulenta. Aquí vamos a manejar los mismos criterios que utilizamos en capa límite dinámica. El punto que define ese cambio será Reynolds igual a 5 por 10 a la quinta. Siempre tenemos la velocidad, ¿cierto? Con esa velocidad y otras propiedades del fluido podemos ver esta ubicación en donde hay el cambio de régimen laminar a turbulento. Y en función de la posición en la que me piden que haga el cálculo, veré si es significativo o no. La zona laminar, la zona turbulenta. Si ambas son significativas, esto tiene que ponerse. Estamos ponderando entre toda la placa. Hasta cierto punto hay laminaridad y desde ese punto hasta el final de la placa tenemos turbulencia. Un modelo, otro modelo, integración, ponderación, valor propio. Ventajosamente, este es el modelo ya resumido que resume la integración que está planteada aquí. Entonces, esta ecuación ustedes la pueden aplicar cuando ambas zonas, ¿sí?, son significativas en el problema de transferencia. Pero claro, está ligado a que ustedes encuentren que dónde está esta posición para que nuevamente evalúen la relevancia y la importancia de tomar en cuenta ambas zonas. Tendencias, comportamientos. El coeficiente de fricción, habíamos visto que empieza desde un valor muy alto. ¿Por qué? Porque en este punto prácticamente el fluido se detiene. Y eso es porque tenemos un coeficiente de fricción extremadamente grande. Luego ya hay movilidad, por eso el coeficiente de fricción va disminuyendo. Pero luego llegamos o dejamos la laminaridad y entramos a turbulencia, y eso significa que el coeficiente de fricción crece súbitamente y luego empieza a bajar. ¿Cuál es el comportamiento del coeficiente de convección? Muy similar. ¿Por qué? Porque en este punto, ¿qué pasa? Que el fluido prácticamente tiene la temperatura de la superficie. ¿Y eso es por qué? Porque tengo un coeficiente de convección sumamente grande. Recuerden, cuando nosotros resolvíamos problemas antes, yo les decía, el coeficiente de convección es muy alto. Y eso automáticamente, ¿qué hacía? Que yo ponga en la superficie la temperatura del fluido. Y eso es justamente lo que está pasando en este punto. ¿Por qué? Porque tenemos un coeficiente de convección muy grande que hace que el fluido prácticamente alcance el equilibrio térmico con la superficie. Se mueve un poco más, nos desplazamos desde el borde de ataque, ya hay un perfil de temperaturas. ¿Y eso es por qué? Porque el coeficiente de convección ya baja. Lo mismo, sigue bajando hasta que cambiamos o dejamos la laminaridad y pasamos la turbulencia, crece repetidamente y luego vuelve a bajar. Coeficiente de fricción y convección tienen un comportamiento y tendencias un poco similares, y por eso a veces hablamos de analogías. Y avanzamos, chicos, recuerden